Le aprecio muchísimo a Mario Maldonado, usted lo conoce muy bien, que nos tome esta llamada telefónica en este martes. Mario, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Luis? Muy buenos días, un saludo a ti y al auditorio. Oye, pues sorprendió un tanto bueno, no sorprendió tanto porque ya había anunciado que lo iba a hacer y seguro iba a pasar, pero pues sí sorprendieron algunos de los datos que daba ayer el presidente y que yo creo que no es malo que sepamos cuál es la gasolinería más cara o los grupos más caros y los grupos más baratos, pero lo que sí brinca mucho es cómo los señalan, pues como si fueran abusivos en el precio o como si lo estuvieran haciendo ahora sí que con la intención de tener más ganancias y más ganancias y perjudicar como si fueran los malos del cuento, pues, Mario. Y algo que no habíamos vivido en administraciones anteriores, no quiero decir linchamiento público, pero sí evidenciar como lo hace la Profeco con estas encuestas de quién es quién en los precios a los gasolineros que cobran más barato y más caro las gasolinas, o que venden más barato y más caro las gasolinas. Un ejercicio que sí, pues efectivamente no lo habíamos visto antes, al menos no en la exposición pública como lo hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que habría que empezar diciendo que el tema de las gasolinas es un tema muy sensible para la sociedad, para el país, porque pues está, digamos que impacta de alguna manera a toda la población. Por eso ha sido una bandera política del presidente, una cruzada que desde que comenzó su sexenio pues ha mantenido porque los precios de la gasolina se mantengan estables, o incluso pues su promesa de campaña fue que no van a aumentar más allá de la inflación y que incluso tenderán a disminuir, lo cual no ha sucedido durante su sexenio, y no ha sucedido por diferentes razones en las cuales hay que decir que quizá tenga la razón o en parte la razón el gobierno. Recordemos que en marzo pasado, creo que fue el 10 de marzo, la Secretaría de Hacienda anunció que modificaría la fórmula con la que calcula el subsidio que entrega a los gasolineros a través del impuesto especial del IEPS que se paga. Precisamente cambió esta fórmula porque, según Hacienda, se habría detectado que los subsidios que habían aumentado desde que comenzó el sexenio a la gasolina no se habían traducido a el consumidor final, es decir, que se habían quedado, lo que exponía Hacienda en ese momento es que se habían quedado los subsidios en las ganancias de los operadores de gasolina, y precisamente la Comisión Federal de Competencia, que ya dijo que va a iniciar una investigación si hay indicios de colusión entre los gasolineros. Bueno, la Comisión Federal de Competencia publicó recientemente un estudio que tiene que ver pues con la transparencia de los precios de las estaciones de combustible, y efectivamente da cuenta de que el año pasado, entre el 1 de septiembre y el 22 de diciembre, si bien el subsidio aumentó porque el precio que las gasolineras pagan a Pemex por el combustible bajó cerca de 80 centavos, los márgenes de los operadores de gasolina aumentaron hasta 56% en casos muy específicos en este periodo, lo cual quiere decir que pues efectivamente se habrían quedado con buena parte de esas ganancias. Pero aquí viene algo muy importante. No solo estamos hablando de estas marcas comerciales que ayer evidenció el presidente, como Shell, como G500, como Petro 7, Exxon y demás empresas que por cierto entraron con la reforma energética que abrió el mercado de la venta de gasolina y permitió la entrada de estas marcas privadas. Es decir, no solo estas marcas privadas se quedan con márgenes, sino también las estaciones que tiene Pemex. O sea, el propio Pemex Claro. vende por arriba de lo que en teoría serían los precios que fija la propia empresa para los gasolineros. Es decir, el mismo Pemex estaría incurriendo en un acto presunto de quedarse parte de ese subsidio que otorga el gobierno a los expendedores de gasolina. Es decir, no solo son estas marcas privadas a las que evidenció ayer el presidente. Y lo que sí me parece un poco grave, mira... Oye, y ahí nada más un temas. paréntesis, Mario, no lo sé porque es ilegal, o sea, al final se abrió el mercado y se liberó el mercado. No O sea, es ilegal pues no para es ilegal, nada, ¿no? Ajá. absolutamente Tú no es compras ilegal. una chamarra más cara en un lugar que en otra, o sea, y no, nadie está haciendo ningún delito por eso.
Sí, no es ilegal. Lo que pasa es que hubo una liberalización de precios o del mercado muy sui generis en México, porque efectivamente sí, cada estación de gasolina y cada marca puede fijar sus precios, pero Pemex se las vende con un precio de referencia, es decir, un precio tope, el cual en teoría los gasolineros deberían de representar y saben cuál va a ser su margen. Y es aquí en este precio que fija Pemex, en teoría, pues que las propias estaciones de Pemex tampoco cumplen con el precio máximo al cual deben de vender el combustible y terminan quedándose con una mayor ganancia. Pero sí, tiene razón, no es ilegal, el mercado se abrió, está liberalizado en la mayor parte del país, o yo diría que en todo el país, y no es un tema ilegal. A mí lo que sí me preocupa es el escarnio público, someter al escarnio público a todas estas marcas, porque no es solo un componente de quedarse en las ganancias por querer quedárselas. Hay en toda la cadena de la venta de combustible, pues muchos costos que no solo tienen que ver con la molécula, que es lo que vende Petróleos Mexicanos a los gasolineros, digamos, a la materia prima, tienen que ver muchos otros costos logísticos, de transporte y competitivos. Es decir, no es lo mismo el precio que pueden ofrecer una cadena de expendedores de gasolina en la Ciudad de México o en ciudades como Guadalajara o Monterrey, donde hay más competencia, a la que tiene que ofrecer, precisamente a la que hace referencia el presidente, en la Yesca, Nayarit, que es un lugar muy alejado, marginado, donde hay una gran pobreza, pero donde además no hay digamos, facilidad de transporte, porque no hay ductos cercanos, no hay expendedores cercanos, entonces la logística del transporte cuesta mucho más, y por eso el precio es más caro. Es decir, no es solamente que los gasolineros quisieron quedarse con la ganancia, y eso es lo que explicaron ayer en su comunicado la asociación de gasolineros más grande del país, que es la UNEXPO, y también Shell en esa línea trató de explicar por qué en algunas de sus estaciones, porque no es en todas, además no es generalizado en todas las estaciones que tiene en el país, pero porque en algunas sí el precio está más caro. Lo que también me preocupa es que el presidente también amenazó o anunció que el próximo lunes va a evidenciar a los gasolineros que controlan más estaciones de gasolina. Se habla de que hasta más de 500, un solo grupo o una sola empresa. Pues yo te diría que eso no es nuevo, creo que eso es público. La Comisión Reguladora de Energía y el propio Pemex tienen pues, los datos claros de quiénes son los dueños o los grupos más importantes del país. Está precisamente G500, están las gasolineras de Oxxo, esta empresa que se dedica también al negocio del retail, al negocio comercial. Por supuesto, los mismos, otra cadena de conveniencia que es 7-Eleven con Petro 7, es decir, eso no es no es algo que ha estado encubierto, que no se sabe, o que es algo gris, es decir, eso se sabe, y yo no sé por qué quisiera el presidente evidenciar a quienes tienen más estaciones de gasolina, porque pues están en su derecho, porque son empresarios, tienen negocios y han visto un negocio en tener estaciones de gasolina, y es muy legítimo. No, y es peligrosísimo, Mario, porque público. Perdón que te interrumpa, es que es súper peligroso. O sea, estamos hablando de entre más éxito tengas o entre mejor te vaya económicamente, pues eres más enemigo del pueblo bueno, eres más enemigo del populismo, eres más enemigo de un régimen que ve mal hacer negocios y que pues quizá debería de ser más concreto en su discurso y pues definir políticas económicas que no le laten, que no le gustan. O sea, qué peligroso que de repente empieces ya, ahora fue con concesionarios y sí, así lo va a hacer en la siguiente semana o en la otra, como bien nos estás adelantando, pues va a empezar a dar los nombres de los gasolineros, ¿no? O sea, y tú tienes tantas empresas y lo das bien caro, lo tienes que dar al mismo precio. ¿Qué tan lejos estamos de un control de precios? Pues sí, mira, lo propuso Mario Delgado, propuso que la Comisión Reguladora de Energía precisamente pusiera un tope a los precios o controlar a los precios, lo cual por cierto también rechazó ayer el presidente, dijo que eso no lo estaban previendo, pero pues lo está haciendo, digamos, con otra estrategia, la estrategia que yo creo que ha utilizado y que me parece que hasta ahora le ha funcionado, que es esta de la zanahoria y el garrote, porque primero pues le pegas a los lo mismo a los distribuidores de medicamentos, lo mismo a las estaciones de gasolina para que bajen sus precios, y si no, pues entonces los amenazas con meterles competencia, con crear un grupo de gasolineras del gobierno para
que pues les puedan hacer competencia y pues pueda ver cómo sí se puede vender barata la gasolina. Yo creo que este tema de la gasolina sí es muy sensible. El propio Santiago Nieto, que es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, recordemos que cuando vino esta cruzada contra el huachicol, ellos congelaron cuentas y bloquearon cerca de 10,000 millones de pesos y 14,000 operaciones bancarias, donde supuestamente pues culpaban o relacionaban a los grupos gasolineros con la venta del combustible robado proveniente del huachicol, y que los tendrán en la mira, que por cierto no sabemos qué sucedió con eso, con todas estas investigaciones todavía. Incluso se señaló ahí al dueño de un gran grupo gasolinero que finalmente no está en la cárcel, ni mucho menos logró evadir la justicia, es decir, a través de recursos legales, pero que finalmente pues no vemos. Mira, el presidente ha tenido un gran problema con este asunto de la gasolina porque no ha bajado, al revés, se mantiene al alza el precio de la gasolina, le pega a la inflación directamente, es uno de los componentes que afecta más los precios, el índice de precios al consumidor. Y por otro lado, en la frontera, donde se supone que se van a homologar los precios en la frontera con Estados Unidos, con los que tiene Estados Unidos, con todo este tema de la zona franca ahí en buena parte de la frontera norte. Lo cierto es que en una reunión, en un evento que fue hace cosa de un mes a Tijuana, o poquito menos de un mes, pues lo que le reclamaron los tijuanenses fue que los precios serían igual de caros y que nada de homologación con los que tiene Estados Unidos. Y es algo sensible para el presidente porque es un tema político y social, se convierte más allá de un tema económico. Por eso es que el presidente, a través de estas estrategias de exponer a los que cobran más caro la gasolina, pues busca presionar a los gasolineros para que por la buena, entre comillas, pues bajen los precios. Mario, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias, te seguimos en tus redes. Mi cuenta de Twitter es @MarioMal. Buenos días para todos.